también se le llama, muchos de los autores lo consideran la región celar, ¿no? Celar viene de silla, justamente, y está unida al hipotálamo, no se olviden, por el tabique oficial. Mide de 8 por 12 por 6 milímetros, y si ustedes recuerdan, cuando llevaron histología, se divide pues en tres lóbulos, ¿no? La hipófisis, muy importante por la producción de las principales hormonas, la intermedia y la neurohipófisis que está localizado posteriormente. Entonces, las técnicas ideales para ver la glándula hipófisis, en primer lugar, no olvidarse que es la tomografía computada y luego la resonancia magnética, con algunas excepciones, por ejemplo, en el caso de cuando son lesiones menores de 1 centímetro, es donde la resonancia magnética puede, es la técnica de primer orden, pero en general la técnica gol estándar es la tomografía computada, obvio que tiene también con administración de sustancia de contraste, en este caso el yodo. Y en algunos casos, para casos de patología, no se olviden como cuando nosotros evaluamos la hipófisis, una glándula que endocrina, ¿no? Que secreta hormonas y en algunos casos no son funcionantes. Y es ahí donde entra a entrar pues la técnica de medicina nuclear, que también le hemos recalcado, me valoran mucho mejor, ¿no? Patología, sobre todo en el caso de tumores o lesiones que son funcionantes, ¿no? Y ahí las dos técnicas más valiosas son el caso del SPEC, ¿no? No se olviden que SPEC significa Single Photon Emission Computed Tomography, la tomografía computada de emisión de fotón único y también la técnica de la PET-CT. Entonces vamos a ir viendo primero la anatomía de la hipófisis con la tomografía computada. Ahí tienen ustedes, miren, hipófisis con contraste, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, miren, justamente esta es la región celar, ¿no? Tiene un realce muy, digamos, máximo moderado a la sustancia de contraste. Lo que sí podemos ver también, miren, muy bien, es el tallo hipoficiario, porque todo este espacio que ustedes están viendo, ¿no? Ya es el hipotálamo y todo lo que está rodeando al tallo hipoficiario, ¿no? Corresponde pues a la cisterna quiasmática, que justamente si ustedes acá ven en el corte, estoy exactamente a este nivel, ¿no? Un corte axial. Y también vamos a ir viendo algunas estructuras, en otras palabras, el tallo hipoficiario está en la región supracelar, por no olvidarse que la glándula hipófisis está en la región celar o también ya vimos en la silla turca, si ustedes se dan cuenta tiene la forma de una silla turca. Luego en la parte más inferior, la relación que guarda, no olvidarse, es con el seno efenoidal. Y el 4 y el 5, como ustedes, el 4 que está más externamente, que viene a ser pues, el seno cavernoso, que ya hemos revisado también cuando hicimos la clase de senos paranasales. Y el número 5 que ven ustedes que se define bien, inclusive sus bordes, ¿no? Tiene un realce más intenso respecto a las otras estructuras, que corresponde pues, a la arteria carótida interna. Por eso que en la región paracelar, o sea, para al lado de la región celar, vamos a ver las estructuras básicamente la arteria carótida y también el seno cavernoso, ¿no? Muy importante por el hecho que también tiene comunicaciones con ya la región pues, del encéfalo, como ven ustedes acá, miren, a diferencia de la resonancia magnética, que ya en múltiples oportunidades también les he mencionado, que es su gran capacidad que tiene pues de poder discriminar las estructuras, sobre todo en el caso de tejidos blandos, como vamos viendo en este corte coronal, ¿no? Miren ahí, por ejemplo, el número 17 que corresponde a la glándula hipófisis, observen su intensidad, es una intensidad intermedia. Luego tienen ustedes, miren, todo lo que le rodea, que corresponde pues a la cisterna quiasmática, el 18 no se olviden que es el tallo apoficiario, ¿no? Acá está el quiasma óptico, miren ahí, un poco más superior está la cintilla óptica. El 8 no olvidarse que viene a ser la cisura intrahemisférica, ¿no? Miren el 20 el septum pellucidum, el 2 ya lo vimos en la clase pasada,
¿no? El ventrículo lateral, acá está, sería parte laxa, ¿no? Acá el 6 no se olviden que es el cuerpo calloso, ¿no? Y el 5 se ve un poco el giro medio, ¿no? Del lóbulo frontal, el 11 la cisura de Silvio, acá está el 4 el valle silviano, el 24 como ustedes ven, el lóbulo temporal, ¿no? Y el 21 como acá ven ustedes, el seno esfenoidal, el 13 que están viendo ahí también, el agujero magro. Entonces, definitivamente pueden, en la resonancia de clavitud es una imagen ponderada suficientemente 1. Ustedes observan el líquido cefalorraquídeo, lo vemos hipointenso. Y acá tienen ustedes también un esquema, un corte sagital del esquema, para poder ver perfectamente, miren, la región celular y poder diferenciar con ustedes, ¿no? La pars intermedia, ¿no? La pars tuberalis y también la distalis, ¿no? Que forman parte también, no olvidarse, del lóbulo anterior del posterior, y también el tallo epifisiario, ¿no? El quiasma óptico, y acá tienen ustedes lo que acabamos de ver, la cintía o el receso óptico. Más posterior, ¿no? Miren acá la glándula pineal, acá todo esto que ven ustedes es el segundo ventrículo, por acá estaría también el hipotálamo. Ahí tienen, miren, ya en un corte sagital, observen, miren la intensidad que tiene la glándula hipófisis, porque también esta es una imagen ponderada en T1, es una intensidad intermedia, ¿no? Miren el número 26, la hipófisis, tanto anterior, y la posterior que tiene por su tipo de tejido, ¿no? Más se observa más intensa, ¿no? Miren la apófisis clinoides, no se olviden la apófisis clinoides que corresponde a la silla turca, no se olviden la apófisis clinoides es posterior, obvio, de la silla turca, más adelante la lámina, miren. Y el número 23 la cisterna quiasmática, el 14 miren el quiasma óptico, y el 29 como lo acabamos de ver también, acá está, ¿no? Que también, obvio que lo rodea también el tercer ventrículo, que corresponde pues al tálamo, porque acá ustedes se dan cuenta, miren la conexión, el número 18 que viene a ser el tallo hipoficiario. Hasta ahí todo lo que respecta pues a la anatomía, tanto con las dos técnicas como les comenté, ¿no? Tanto de la tomografía con y la resonancia magnética. En caso de la glándula tiroides, no olvidarse que en nuestro país, ¿no? Por el hecho de la corrida de los Andes, sigue siendo todavía en algunas localidades de nuestra sierra, a pesar de que el Estado se ha preocupado mucho del suplemento de yodo, ¿no? No solamente en la comida, sino que también para directamente en el consumo de sal. A pesar de eso, todavía hay zonas, todavía son muy pocas. Yo recuerdo todavía en mi época de médico serumista, vi varios casos todavía en algunos lugares cuando hacíamos como médicos itinerantes, zonas bociógenas, ¿no? No olvidarse que el bocio, pues, su definición operacional es crecimiento de los lóbulos tiroideos, inclusive también el istmo. Entonces, en nuestro país es muy frecuente todavía la patología tiroidea, es más, en el cáncer de tiroides, que es más frecuente en caso de las mujeres, ¿no? Actualmente está en quinto, sexto lugares de las neoplasias más frecuentes. Y esa es la razón por qué es bastante motivo en cursos, congresos, todavía de hablar de esta glándula, que como ustedes también es muy importante para el funcionamiento, ¿no? Para un poco regular el metabolismo de nuestro cuerpo. Entonces, la técnica ideal para poder valorar la glándula tiroides, no se olviden, es la ecografía. Luego de la ecografía, la gamografía tiroidea. Entonces, la glándula tiroides, como ven ustedes, en una ecografía bidimensional en escala de grises, ¿no? Como ven ustedes, consta de dos lóbulos, lo vamos a ver con una ecogenicidad, como ustedes, incrementada, muy definida, sus bordes, y que está unido, como ven ustedes, pues, por el istmo, ¿no?
El lóbulo, como usted es lateral, generalmente pues de forma oval, tiene unas dimensiones de 25 por 12 por 18 milímetros. Como ya le dije, sus bordes son muy bien definidos y su ecogenicidad, como le dije, está ligeramente incrementada, pero es completamente, como ustedes, homogéneo, ¿no? Y como ustedes acá el istmo, ¿no? El istmo tiene pues un espesor de 4 a 5 milímetros, dependiendo, pero es básicamente la que une ambos lóbulos y que está sobre el cartílago tiroideo, como ustedes acá, ¿no? Que tiene una ecogenicidad mucho mayor. Entonces, las técnicas, pues, como ya les comenté, ideales para valorar la glándula tiroides, pues la ecografía, como ya lo vimos en la ecografía bidimensional de escala de grises, pero como técnica complementaria, ¿no? Igualmente, en algunos casos la gamografía lo supera la ecografía, es la gamografía. La tomografía computada básicamente es útil sobre casos en óseos que son sumergidos, ¿no? Óseos muy grandes, óseos que tienen muchas calcificaciones o que son quísticas, y la resonancia magnética juega un papel mucho menor, ¿no? En casos muy raros, pero realmente la ecografía, como ven ustedes, y la gamografía son las técnicas pues, ideales. Poco ya revisamos también, miren los lóbulos, ¿no? Que le dije que es 16, 18 por 16, 14 milímetros, está unido por el istmo, ven con ustedes, sus bordes se ven muy definidos, ¿no? Una cogenicidad homogénea, con un ligero incremento de su cogenicidad. Y vamos a ver también otras estructuras, y hemos visto que los músculos pues tienen una ecogenicidad hipocogénica, ahí tienen, miren, el músculo externo tiroideo, es externo, ¿no? Tiroideo que está sobre de los lóbulos, los polos superiores, el esternoioideo, ¿no? Porque va según al ioides. El 3 que ven ustedes se hace el músculo esternocleidomastoideo, ¿no? De mayor espesor. El 4 con los polos más inferiores, que es el homoioideo. El número 5 con ustedes es la tráquea, ¿no? El 6 ya lo vimos la carótida, ¿no? La carótida común. El 7 la vena yugular interna. Y un poco más inferior fue el músculo largo del cuello. Entonces las relaciones anatómicas son muy importantes porque esta neoplasia por contigüidad generalmente puede inicialmente comprime el nervio laríngeo recurrente, ¿no? Por eso el paciente, los síntomas de los pacientes pues son realmente cambio de voz, no afonía, ronquera, son signos claves. Por el hecho que también con ustedes, por su proximidad a la tráquea, en algunos casos invade, ¿no? Esto pues, no, no solamente invade, sino también puede invadir tejidos blandos, como en este caso los músculos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ver más adelante en las patologías? Entonces, realmente en la evaluación ecográfica, una evaluación puede sistemática que debemos hacer, pues, siempre he tratado de que ustedes sean muy ordenados, así como uno cuando hace una evaluación de, de la anamnesis, ¿no? Siempre debemos empezar primero con la morfología, su volumen. El parénquima, como ya les dije, pues son ecos bien puntiformes, finos, homogéneos. Si le realizamos un ecodoppler, la glándula no solo bien tiroides es vascularizada. Si le realizamos también una elastografía, ¿no? Generalmente se deforma discretamente, ¿no? Como lo hemos visto en tumores que son sólidos, por ejemplo. Y cuando nosotros decimos que el paciente degluta, que pasa la saliva, ¿no? Tiene una amplia movilidad, hay que ver también el estado de la pared de la carótida, es uno de los signos más eh, de mal pronóstico cuando compromete también las carótidas, porque ya vimos que también está contiguo. Y esta es una de las neoplasias que da con mucha frecuencia metástasis ganglionares. Más de los pacientes, la recurrencia que generalmente hacen, que es un 30% aproximadamente, el lugar más frecuente son las adenopatías. Entonces, en la evaluación ecográfica, como ustedes, ahí está la carótida, ¿no? Se ve perfectamente, miren, en uno de los lóbulos. Y si ustedes se dan cuenta, también las estructuras, en caso de no solamente la tráquea, sino también el esófago. Entonces, cuando hay muchas veces la neoplasia está más posterior, también el paciente puede tener problemas de disfagia. Y cuando nosotros le hacemos un corte longitudinal, si ustedes se dan cuenta, es bien, muy puntiforme, unos puntitos, miren, ¿no? Pero muy homogénea, esto que ven ustedes son los vasos intratiroideos.
Ahí tienen ustedes, miren cómo nosotros lo vamos a valorar con la tomografía computada, ¿no? El hecho que tiene la glándula tiroides yodo, ¿no? Y el yodo tiene un número atómico 53, un número atómico más alto, lo vamos a ver con una densidad mucho mayor que inclusive los músculos. Ustedes recuerden, no se olviden que los músculos su densidad va entre 30 y 50 unidades Hansfield, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, el 27, que son los lóbulos tiroideos, su densidad es mucho mayor, ¿no? Más densa se ve. Entonces, es más, si utilizamos sustancia de contraste, como ven ustedes, se realza mucho más. Puede llegar hasta 100 unidades Hansel si utilizamos contraste. Ahí tienen, miren también el 33, lo que decía la tráquea, invade la tráquea, el esófago, ustedes se dan cuenta, a veces que la neoplasia está más inferior, también puede comprimir el esófago. Ya vimos también el músculo esternoideo, el número 25 el músculo esternocleidomastoideo, ¿no? El número 1 que ustedes, la yugular, el número 29 pues la arteria carótida interna. Entonces, acá también en la yugular, que se observa de mayor diámetro, el onso son las venas yugulares externas, ¿no? Entonces, igual la tomografía también me da una información muy importante. Y la otra técnica, como les comentaba, que es complementaria a la ecografía en algunos casos también, sobre todo en el hipertiroidismo, donde es la técnica gold estándar, que es la gamografía de tiroides, ¿no? El radiotrazador que utilizamos nosotros es el pertenente a sodio. Si ustedes se dan cuenta, no hay muy buena resolución, ¿no? Sí define bien el polo superior, ¿no? El inferior, ¿no? En general, pero comparado con la ecografía que acabamos de ver, pues definitivamente su término de resolución es mucho mejor. Pero el gran aporte que tiene la gamografía de tiroides que es más funcional, ¿no? Me valora, por ejemplo, casos de hipertiroidismo, muy bien, los bocios difusos, la enfermedad de Graves-Bácedo, los nódulos que son autónomos, ¿no? Hiperfuncionantes, en caso también de los multinodulares que son funcionantes. Por eso que siempre uno va a concluir, no es un nódulo autónomo funcionante, como vamos a ver más adelante. Luego tenemos la anatomía de los ovarios. Acá la técnica Gold estándar, volvemos nuevamente a la ecografía. Miren que la ecografía, como visto en muchos de los capítulos, es una técnica muy importante que no se pueden quejar que hemos revisado mucho. Entonces, en la anatomía, el volumen, en caso va a depender mucho del ciclo menstrual, si está en una fase pues, estrogénica o progestageno- progesterona, y normalmente pues tiene una forma oval, ¿no? Un promedio de 25 por 18 milímetros, ¿no? Está formada por la cortical o cápsula. Esta puede forma periférica, donde están los folículos de 6 a 8 folículos primordiales. El estroma, que es bien hiperecoica, o también llamada médula, que está localizada, como su mismo nombre dice, en la región medial. Entonces ahí tienen, miren, una ecografía también bidimensional en escala grises, ujú, ¿no? Longitudinal, en una fase folicular inicial, ¿no? Como ustedes va entre un promedio de 14 milímetros por 8, y miren periféricamente, como ustedes, la cortical, ¿no? Donde están los folículos, esto por ejemplo es entre el primer y quinto de ciclo menstrual, ¿no? Un promedio, como ya les dije, de 4 a 8 folículos que están antrales, y en la parte central, que viene a ser la médula, ¿no? O el estroma, que es bien más hiperecogénico, mira, y justamente lo estoy delimitando. Pero ya en una fase folicular donde hay un folículo dominante, ahí es donde es muy útil, como ven ustedes, el Doppler a color, ¿no? Para ver, como ven ustedes, los folículos van aumentando pues, en tamaño, están más anecoicos, y por el hecho que eh, en este caso el folículo se está preparando para el caso de la ovulación, se observa pues una fase, si bien es cierto tengo una fase todavía estrogénica, ¿no? Por una fase estrogénica ahí, ¿no? Vamos a ver que ven ustedes que es muy vascularizado, ¿no? Que acá estamos viendo justamente, ¿no? Que el flujo está
aumentado, con el estómago, ustedes ven, se ve mucho más hiperecoico, y puede medir con ustedes en esa fase, digamos, entre 20 y 50 milímetros hasta llegar por el 14º día del ciclo, ¿no? En este caso sigue siendo todavía la fase estrogénica, ¿no? Con esta característica que ven ustedes que es muy vascularizado. Ya en la fase ovulatoria, si se produce, miren ahí justamente vemos en una ecografía, también viene mencionada en la escala de grises, miren el uno que viene sería el folículo, que está en eclosión bien anecoico, ya su pared más fina, un par de más posterior que corresponde pues, al estroma ovárico, y si ustedes se dan cuenta, miren la flechita me está señalando, ¿no? El líquido de la fosa periovárica, ¿no? Fosa periovárica, por todo esto que ven ustedes es el ovario. Y el cuerpo amarillo es que no se ha producido la fecundación, ¿no? Idealmente me estaba olvidando si bien es cierto la ecografía, la técnica gol estándar, pero hay que hacerlo transvaginal, o también se le llama endovaginal, ¿no? También la otra opción es hacerlo eh, a nivel en la, fa- en la región suprapúbica. Hay que hacerlo así al paciente que tome bastante líquido. Pero me da mejor información, como ven ustedes ahí, que este es un Power Doppler, ¿ya? Disculpen, una ecografía Doppler, no a color, ¿no? Si ustedes se dan cuenta ya, el cuerpo amarillo, cada vez se va eh, perdiendo el líquido, ¿no? Se está llenando más de estroma, como ustedes, pero sigue siendo muy vascularizado de manera periférica, si ustedes se dan cuenta. Por eso se dice, si no se produce la concepción, va involucionando, va pues, disminuyendo su tamaño, va perdiendo no solamente el líquido, sino también su estroma, que esto, como ven ustedes, se produce a partir del 23º día del ciclo ovárico. Y por último, en este primer capítulo también de Sistema Endocrino 1, vamos a ver pues la mamografía como técnica ideal para estudiar la mama, ¿no? Van a ver ustedes una nueva técnica de imagen que sigue siendo pues la ideal para el screening, ¿no? Cada vez los centros de salud se van implementando por el hecho que el cáncer de mama se haya convertido en la primera causa no solamente a nivel mundial, sino también en nuestro país. No hace unos 3 años era el cáncer de cuello uterino, ahora no, la superado ampliamente la cáncer de mama. Cada vez se presenta en mujeres menores de 30 años, ¿no? Y está muy bien documentado esto. Y la mamografía pues se ha convertido como una técnica de imagen de screening, ¿no? Obvio que también utiliza rayos X, ¿no? Vamos a ir viendo. Me permite una evaluación muy buena del tejido fibroglandular, ¿no? Uno ve que básicamente la mama es tejido fibroglandular y grasa. Y la otra técnica complementaria, si se hacen ambas, el 99.9 no les miento, ese es el diagnóstico. En caso de mujeres jóvenes, ¿no? O mujeres que tienen, ah, que ahora están muy frecuentes las prótesis, queda como una muy buena alternativa la resonancia magnética, ¿no? Y también ha ido, en algunos casos, la tomografía por emisión de positrones. Entonces, en la radiografía de la mama, conocida como mamografía, vamos a utilizar dos proyecciones o incidencias, que es la lateral y la craneocaudal. Como ya les dije, pues el parénquima, el tejido fibroglandular, es de densidad radiopaca, está rodeado por grasa, ¿no? Un gris oscuro. Se indica, pues, como ustedes ven, a partir de los 35 años, debido a la elevada densidad también de edades menores, ¿no? Cada vez cuando la mujer aumenta su edad, va disminuyendo el tejido fibroglandular. Y tienen, miren, un caso típico de una mamografía. Esta es una proyección craneocaudal. Y como ya les dije, miren, se ve perfectamente el uno, con ustedes el tejido fibroglandular, ¿no? Un radio opaco en caso de mujeres que se ven mucho más, lo que es conocida como las mamas densas, donde ya pierde su sensibilidad en la mamografía. Luego tienen ustedes, miren, el tejido adiposo, ¿no? Se ve hipodenso. La piel es muy importante que ustedes vayan visualizando, no es difícil pues, hacer una mamografía diagnosticar cáncer de mama.
es bien finita, porque uno de los signos también de cáncer de mama es que hay un engrosamiento de la piel. Luego tienen, miren, el músculo pectoral mayor. Muchos de las pacientes, cuando las neoplasias se localizan más posterior, invaden, es una de las cosas más terribles en los pacientes, porque ya el tratamiento no es quirúrgico, generalmente se empieza con radioterapia, con rayos X también con fines curativos. Miren, acá también se observa perfectamente el complejo de la presión areola. ¿Por qué es importante eso? Porque también un buen porcentaje de pacientes se retrae, ¿no? La- el pezón, que también es un buen signo de cáncer de mama. Entonces ahí tienen, miren, las proyecciones, como le dije, la cráneo caudal, siempre debe hacerse de ambas mamas, la right, que está en inglés, derecha, la left, izquierda, y la otra la medio lateral, ¿no? Miren, ahí podemos ver también algunas patologías, sobre todo cuando están más posteriores, ¿no? Podemos ver algún nódulo o una masa. Entonces, igual como hemos visto en la ecografía, también tenemos que hacer un estudio sistemático, ¿no? Por el hecho que es muy frecuente esta patología, ¿no? Es importante también tener una secuencia de evaluación. Se va empezando comparando pues ambas mamas en las incidencias, tanto craneocaudal, la lateral. Yo todavía soy de la época que utilizábamos la lupa. Ahora ya con los nuevos monitores de grado médico, pues ya no hay necesidad de una lupa. Y se va buscando, pues, por tercios, tercio superior externo, interno, ¿no? Tercio inferior, igual como en las agujas de reloj, ¿no? Porque los signos claves de cáncer de mama van a ser las microcalcificaciones, ¿no? Una de las signos más importantes. Y la otra, pues, la masa, que generalmente sus bordes son espiculados, ¿no? Entonces ahí, como ven ustedes, las zonas más predilectas del cáncer de mama, pues, es generalmente el cono superior, ¿no? Realmente que también está en la región retramamaria, ¿no? Igualmente en las regiones subarachnoidales, donde básicamente, pues, hay, como les dije, hay una depresión del complejo, ¿no? del pezón areola, y también los cuadrantes internos son las zonas más frecuentes, ¿no? Y cuando uno ya combina con la ecografía, como ven ustedes, ¿no? Definitivamente es una técnica complementaria muy importante, ¿no? También como, no tanto como screening, porque la técnica de screening pregunta que toda la vida toman los exámenes, es la mamografía. Pero si ustedes se dan cuenta, ya complemento, ¿no? Inclusive me sirven muchas veces, en todo caso, de pacientes que tienen mamas densas, donde realmente la mamografía no es útil, pierde ya su sensibilidad, ¿no? Ya la ecografía pues sigue siendo la técnica ideal, ¿no? Obvio, no olvidarse que es un operador dependiente. Como nosotros vamos a verla en una ecografía, tiene una gran resolución, ya no hay este problema de la sobreposición de las formaciones anatómicas, ¿no? Siempre nos olviden que la ecografía es en tiempo real, ¿no? Rápidamente podemos hacer nosotros el diagnóstico. Podemos ya ver también inclusive los conductos galactóforos, ¿no? El lumen, las paredes, y si utilizamos el Doppler, también podemos hablar la microvascularización, o sea, parámetros de flujo. Entonces, en la ecografía, básicamente la mama, vamos a ver en primer lugar la zona premamaria, que básicamente ya ustedes lo conocen, hemos visto la piel, el tejido premamario, la grasa, básicamente. En la zona mamaria, básicamente acá vamos a ver la saponeurosis, tanto la anterior y la posterior, los conductos lobulares, ¿no? En la unidad de ducto lobular terminal y el estroma, uno de los más importantes que le dije que es el estroma fibroso. Y por último, la región o zona retromamaria, que generalmente es hipoecóica, ¿no? Lo vamos a ver acá justamente en esta imagen, como le dije, la premamaria, ¿no? Básicamente está dada por la piel, ahí también, ¿no? Y el tejido graso premamario, ¿no? La grasa, no se olviden que lo vamos a ver con ustedes en hipoecoica, y miren, ahí está. En otras palabras, viene a ser pues la hipodermis. Luego viene la aponeurosis superficial, que lo están viendo en la parte más, lo estoy delimitando ahí. Y obvio, miren el 4 y el parénquima, el estroma, el tejido fibroglandular que está rodeado, como ustedes ven, por grasa, ¿no? Y por la parte más posterior, que viene a ser la aponeurosis posterior. Y todo esto que este sería la región mamaria, el breast tissue, como ven ustedes ahí, y la parte más posterior ya que corresponde pues a la pared posterior, lo que hemos visto es el pectoral. Y esta es la resonancia magnética, ¿no? Miren el tejido fibroglandular, como lo vamos a poder ver, ¿no? La resonancia magnética, imagen ponderada
En T1 hay que utilizar contraste idealmente para ver algunas veces el realce de las nódulos o masas. El tejido graso, no se olviden que en T1 la grasa, ahí ven ustedes ahí, miren, la piel que se ve bien finita, ¿no? Miren el 3, ¿no? El 4 que vienen a ser pues las venas que se parecen, ¿no? O la arteria, las mamarias que cáncer de mama, mucho disemina a las adenopatías de las mamarias internas. Igual el músculo pectoral mayor, que lo vimos, miren ahí, ¿no? Y el complejo más arriba, ¿no? Ahí, acá se me ha ido, todavía sigue siendo la región pre- de la PO de la MAM, porque es el 10, porque el 11 acá, allá en la corrección, viene a ser el complejo pezón-areola. Y este es el PET, también se ha ido introduciendo esta técnica, porque ya me puede ver utilizando este retrotrasador de la FDG, la fluorosucralosa, ¿no? Por ejemplo, hay estos nódulos que tienen una alta o intensa actividad metabólica que definitivamente son muy, eh, o tienen una alta probabilidad de ser una neoplasia. Entonces la PET, si ven ustedes, no tiene buena resolución, como ya vimos en comparación con la resonancia magnética, pero básicamente es útil para valorar los nódulos que muchas veces son indeterminados, que no lo podemos caracterizar con las otras técnicas de imagen, ¿no? Muy bien, entonces hasta ahí lo que corresponde a la anatomía y vamos a ver ahora la patología. Vamos en primer lugar a ver una de las patologías más frecuentes de la glándula hipófisis, que es el micro y el macroadenoma hipoficiario. Como ya les acabo de mencionar, también en la parte introductoria, ¿no? Se considera micro cuando es menor de 10 milímetros. Generalmente en la tomografía computada lo vamos a ver, pues, como a pesar que ya les dije que el estándar de la resonancia magnética, lo vamos a ver isodensos y hipodensos. Es una de sus características. Y la silla turca está normal, ¿no? Porque como son pequeñitas, no va a haber un aumento, digamos, del tamaño de la glándula de la silla turca. Dependiendo dónde está su localización, si está más superior, ¿no? El tallo apofisario se puede desplazar, se puede desviar. Una cosa muy básica, no olvidarse, subrayable esto, que tiene un realce muy lento a la sustancia de contraste. Como ya les dije, también su realce, pues, máximo e intermedio. Ahí tienen, miren, un microadenoma en la tomografía, en este corte axial, ¿no? Está con administración de sustancia de contraste. Si ustedes se dan cuenta, acá las mediciones que han hecho, tanto el uno que tiene 8.6, el 2 8.8 milímetros, ¿no? Su realce, como ven ustedes, está en la región celular. Si ustedes acá se dan cuenta, miren, se observan las arterias carótidas, un poco más posterior los senos cavernosos. Todo lo que ven ustedes es la silla turca. Por acá, si ustedes se dan cuenta, también está el infundíbulo, lo está desplazando, como ya vimos, que les dije que lo puede desplazar, está desplazando el infundíbulo, miren. Todo esto que ven ustedes es el quiasma óptico, y miren acá todo lo que ustedes ven es la cisterna quiasmática. Pero, como ya les mencioné, la técnica gol estándar para hablar de microadenoma, por ahí me pregunta el examen, ¿no? Es la resonancia magnética. Miren ahí, esta imagen ponderada en T1, ¿no? Vamos a ver, miren, todo esto que vemos ustedes es grasa, ¿no? Vamos a ver, pues, como dije, hipointensa sería. En la tomografía le dije es hipo, isodensa, pero en la resonancia sería hipointensa, ¿no? Bien definido, de bordes regulares. A diferencia ya del macroadenoma hipoficiario, se lo puede ver, valorar con cualquiera de las dos técnicas, ¿no? Como ven ustedes, en caso de la tomografía computada, ¿no? Las más signos principales, como ya vimos, en caso también de los tumores cerebrales, no es la masa compleja, el signo más importante, el otro es el realce heterogéneo a la sustancia de contraste.
Y como signo secundario, vamos a ver, tiene la forma de un 8, lobulado, puede haber presencia de quistes, hemorragias, por eso que la tomo es excelente para ver las hemorragias. Me expande la silla turca, va a depender esto mucho del tamaño, ¿no? También por ser un tumor que ya tiene más de 1 centímetro, va a desplazar, obvio, y comprimir el quiasma óptico. Por eso muchos de los pacientes tienen compromiso de los campos de visión, ¿no? Pueden tener cuadranopsia, hemianopsia, por eso es importante cuando ustedes hagan la anamnesis. Y también por contigüidad, ya, por eso les hice en anatomía, ¿se acuerdan? Le dije el seno fenoidal, puede también invadir el seno fenoidal, de la misma manera el seno cavernoso. Entonces ahí tienen, miren, un microadenoma fiduciario, este sin contraste, en cortes coronales, como el eje tiene la forma de un 8, miren el gran volumen, miren las silla turcas, comparado más pequeña, ¿no? Miren cómo está comprimiendo el hipotálamo, ¿no? Miren, este es el tercer ventrículo, ¿no? Obvio, y también el quiasma óptico, ¿no? Y ahí tienen ustedes, miren la cisterna supracelular. Luego ya de la administración de la sustancia de contraste, el otro signo directo, que ven ustedes, puede ser una imagen compleja, ¿no? Que tiene un realce también a la sustancia de contraste, miren, invade también, estamos viendo el seno cavernoso, como ya vimos, ¿no? Invade, desplaza el seno cavernoso. Y en la resonancia magnética, esta es también una tomografía, pero con contraste endovenoso, no olvidarse que entre uno se utiliza el contraste endovenoso. Miren, tiene también la forma de un 8, este es un corte sagital, miren el quiasma óptico, cómo lo está comprimiendo, el tálamo, ¿no? Pues, obvio que sus bordes son muy bien definidos, y tiene un realce, como ya les dije, intermedia a la sustancia de contraste. Esas son las patologías más frecuentes de la glándula hipófisis, no se olviden que es la micro, la macroadenoma, y también eh, craneofaringeo, que son muy menos frecuentes, ¿no? Luego pasamos a patología de la glándula tiroides, ¿no? Acá vamos a ver de las enfermedades más importantes, la hiperplasia difusa, también conocida como bocio, hiper, significa mayor cantidad de tejido, por eso que vamos a visualizarlo como un incremento del volumen de la glándula tiroides, ¿no? Las tiroiditis agudas, los tumores benignos, el más frecuente el adenoma, y de los malignos, pues el carcinoma. Entonces ahí tienen, miren, un bocio clásico, ya les dije que en caso de la gamma-grafía tiroides es donde es mucho más útil, ¿no? Miren cómo se visualiza ambos lóbulos tiroideos aumentados significativamente de tamaño, y también que tienen pues una captación más intensa, ¿no? A diferencia, miren, en la ecografía también vemos el aumento del volumen. Recuerdan que no era así, ¿no? No solamente del lóbulo tiroideo derecho, sino también miren el istmo, ¿no? ¿Se acuerdan que el istmo era de 4 o 5 milímetros? Entonces, está duplicado su espesor. Miren cómo en la tráquea está comprimida, ¿no? Por eso estos pacientes que tienen búsqueda tienen también problemas respiratorios. Y si nosotros le practicamos, acá está la carótida, le practicamos un Doppler, ¿no? A color, pues vamos a ver que es muy vascularizado. A diferencia de la hiperplasia, ya conocida más frecuentemente como bocio multinodular, ¿no? También hay un crecimiento de ambos lóbulos, miren el istmo, pero aparte eso hay unos nódulos, múltiples nódulos pequeños, miren por acá, por eso se le llama bocio multinodular, muy frecuente en las zonas, pues, de nuestra zona de la sierra, ¿no? Poblaciones, como dije, todavía son endémicas. Ya también de la misma manera, si nosotros le practicamos un Doppler, vamos a ver, en vez de hiper, más bien hipovascularización. No hay adenopatías porque es una patología benigna, así como el bocio difuso, que también es una patología benigna. Dependiendo del tamaño, si ya la glándula tiroides pues aumenta de tamaño considerable, también puede ver cómo deben comprimir la tráquea, desplazar, pues, como ustedes ahí en informaciones anatómicas, ¿no? Y en caso de la tomografía computada, que es importante también su valoración, ¿no?
en algunos casos vamos a ver que dependiendo del tamaño, ¿no? Va, va, en algunos casos se sumerge, ¿no? Al mediastino. Entonces esos son los huesos multinodales sumergidos, ¿no? Obviamente tienen una baja captación de o realce del contraste, ¿no? Sus bordes son regulares, de forma también como ya vimos más adelante en un caso, ¿no? Desplaza las formaciones anatómicas, ¿no? Sus bordes son nítidos. Y una de las características de los huesos multinodales, pues, que presenta calcificaciones. Ahí tienen ustedes, miren, ¿no? Ahí tienen la comisura anterior de la glotis, ¿no? Acá están los cartílagos tiroideos, por acá está el cartílago cricoides, y observen, miren, el gran tamaño del lóbulo derecho, ¿no? Igual también el izquierdo, miren cómo está comprimiendo las calcificaciones que ustedes ven, ¿no? Tienen áreas más hipodensas, miren el istmo como también ha aumentado su espesor, como ven ustedes que comprimen estructuras que están pues contiguas, miren acá están los músculos esternocleidomastoideos, miren cómo también lo están desplazando, está con contraste, y acá otro caso, son casos diferentes, miren eh, cómo lo ha disminuido la luz, esto está más inferior, esto está más superior, de la tráquea, un tremendo bocio, miren, y acá está, por acá está el esófago, miren cómo comprime también el esófago, tiene disfagia, ¿no? Por eso es importante la clínica, preguntar al paciente. Y en la tiroiditis también puede haber incremento de volumen, ¿no? A bien se ven hipoecoicas, ¿no? Miren ahí, es muy heterogénea su estructura. Y si nosotros dependiendo, ahí están los lóbulos, ¿no? El right lobe, ahí está el left lobe. Si nosotros hacemos también igual el Doppler a color, vamos a ver que hay un marcado incremento de la vascularización. Y el tumor, uno de los tumores más frecuentes son los adenomas. Entonces el adenoma, como ustedes ven, es una masa pues sólida, sus bordes se definen muy bien, miren, bien definidos, tienen una ecogenicidad homogénea, ¿no? Tiene un halo, si ustedes se dan cuenta, miren, hipoecoico, periférico, miren, ese halito, su vascularización más bien es periférica, escasa, también dependiendo del tamaño me puede desplazar a formaciones anatómicas y no origina adenopatías, ¿no? Y este es lo que le decía el gol estándar para los nódulos autónomos, miren, muy hipercaptante, ¿no? Como su misma autonomía ha hecho de que suprima el resto de la glándula, ¿no? Y en caso de la tomografía computada del adenoma, también vamos a verlo como una masa homogénea o puede ser también heterogénea, tiene un bajo realce al contraste. Las áreas hipodensas se ven pues a zonas infartadas o de degeneración quística. Y igual de la misma manera pues me desplaza las formaciones anatómicas. Entonces ustedes tienen ahí, miren un adenoma, ¿no? Tienen un realce tenue, como lo vimos también en la ecografía, miren un área periférica, hipodensa, porque si ustedes se dan cuenta, está con contraste. Miren, acá está la carótida, las cingulares, ¿no? Y observen, miren cómo desplaza las estructuras. Es más, lo está desplazando acá la tráquea de estar más o menos a esta altura. Pero miren cómo lo está desplazando, ¿no? ¿Por qué? Porque el adenoma es de un tamaño considerable. Y esta es la neoplasia que les hablaba, el cáncer de tiroides, ¿no? Los más frecuentes, no se olviden, son los cánceres diferenciados de tiroides. Y me sirve la ecografía, como ustedes ven, esta es una aguja fina que está ingresando a la tumoración, como ustedes ahí. Ahí tienen, miren la tráquea, ¿no? Ahí está el, la masa, ¿no? ¿No? Como ustedes ahí, miren, ahí está la arteria carótida interna, ¿no? Y como ustedes generalmente son nódulos o masas únicas, más frecuentes, lo más frecuente pueden ser también múltiples, es hipoecoica, ¿no? Sus bordes son como ustedes imprecisos, irregulares. Pueden tener también calcificaciones, si nosotros le practicamos un Doppler, van a ser hipervascularizados. Invaden formaciones anatómicas, como ustedes ven, está contigua la arteria carótida, miren, este es el borde, ¿no?
muchas veces limbadas, esencialmente de mal pronóstico. Son duros, pétreos, si nosotros le hacemos la elastografía, vamos a ver que no se deforman la compresión, es una característica de la malignidad. Y también, como ya les dije, pues originan ganglios metastásicos regionales, ¿no? ¿No? Entonces ahí tienen, miren, un clásico ejemplo de una tumor maligno. Ahí tienen otro más, miren, es hipoecoico, de bordes irregulares y es más alto que ancho. No se olviden, es más alto que ancho, más alto que ancho. Puesto las características, ¿no? Más alto que ancho. Y observen en el Doppler a color cómo son completamente vasculares. No solamente tienen una vascularización periférica, sino también interna central. Luego pasamos a lo que es la patología ovárica. Miren que es bastante frecuente las patologías en ovario, desde los trastornos disfuncionales, vamos a ver ahí el folículo no utilizado, los quistes hemorrágicos, que son muy frecuentes, ¿no? Igual no solamente el hemorrágico, sino también el endometriósico, y no olvidarse, pues, del ovario poliquístico, ¿no? Ya no solamente es único, acá son múltiples quistes. Los tumores benignos, ¿no? Desde el cistoadenoma hasta el fibroadenoma, y los tumores malignos, no se olviden, pues, el cistoadenocarcinoma y el carcinoma. Entonces, el folículo luteinizado tiene como ya vimos en la ecografía, ¿no? De una, de un ovario normal, ¿se acuerdan los folículos, ¿no? Son anecoicos, de bordes regulares. En este caso, si ya su pared es mucho más delgada, lineal, de elevada ecogenicidad, su contenido, como el líquido es anecoico homogéneo, por el contenido me proporciona un refuerzo acústico posterior, ¿no? Su localización es mucho más periférica y tiene al espectro Doppler tiene una elevada resistencia. Entonces ahí tienen, miren, un folículo glutenizado completamente, miren, anecoico, homogéneo, paredes muy finas, tiene un refuerzo acústico, como ustedes ven, posterior, y la pared bien delgadita, ¿no? Pared delgada y pericoica. A diferencia de los quistes endometriósicos, tienen más bien paredes que son gruesas, irregulares. También obvio que su contenido es homogéneo anecoico, pero en algunos casos se presentan tabiques, ¿no? Igual, por el hecho que tiene contenido líquido, vamos a ver refuerzo posterior. Y si practicamos un Doppler a color, no se detecta vascularización, como ustedes ven, miren, el quiste endometriósico no es anecoico, anecoico, ¿no? Ustedes miren una ecogenicidad más incrementada, obvio que es homogénea, pero no son vascularizados, miren, sus paredes un poco más gruesas. También presenta, como ustedes, un refuerzo acústico posterior y de manera periférica hay algunos vasos que tienen vascularización, pero en general los quistes, por su mismo nombre quiste, no son vascularizados. Y el ovario poliquístico, más bien acá ya hay un gran aumento del volumen de los ovarios, ¿no? Generalmente debe ser mayor de 10 centímetros cúbicos, ya no son 4 a 8 folículos, acá son más bien 12 que están corticalmente en su ubicación. Y una cosa muy valiosa que esto no va a variar con el ciclo menstrual. Se hipertrofian, ¿no? El estroma se visualiza más hiperecoico, no hay folículo dominante acá, desde que ya vimos desde el inicio. Igualmente no sucede ovulación y al Doppler también hay en microvasculares. Entonces ahí miren un clásico ejemplo de ovario poliquístico, pregunta que siempre realizamos en el examen. Ya vemos en la cortical más folículos, ¿eh? Microquistes, como ustedes, mira, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya pasó más de los 8. El estroma, obvio que hay un aumento del volumen también. Miren cómo tiene los mismos quistes, ¿no? También me producen, como ustedes ven, ¿no? Un refuerzo acústico posterior. Y el estroma, como ustedes, es más hiperecoico. Y obvio que si nosotros le practicamos a la paciente, la resonancia magnética tiene que ser en T2 para ver pues el líquido, miren cómo son los múltiples quistes, miren cómo ven el aumento del volumen, miren ahí, periféricos, ahí está, hay más de 10, ¿no? Miren la gran cantidad, en la parte más central del estroma, ¿no? Miren ahí,
Acá está, miren, para que vean que tiene mayor ecogenicidad que la vejiga, ¿no? Ahí está Bladder, miren. ¿Mm? Entonces hay microquistes en la cortical. Y de los tumores ováricos benignos, el más frecuente, no se olviden, es el cistoadenoma, ¿no? Igual puede haber teratomas, fibromas, pero el cistoadenoma es el más frecuente. Ya es una masa compleja, ¿no? Ya son múltiples quistes, pero con membrana periférica común. Son de gran volumen, si bien es cierto, como son benignos, ¿no? Mantienen todavía sus bordes definidos, son tabiques finos, poco es tejido sólido homogéneo. No hay presencia de líquido en el fondo del saco de Douglas, no hay tampoco adenopatías porque son benignos, ni menos metástasis si nosotros le realizamos Doppler a color, o sea, más bien son hipovascularizados y tienen un espectro con bajo componente diastólico. Entonces ahí tienen, miren, un clásico cistoadenoma, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, miren, la zona quística y los tabiques, ¿no? Son tabiques internos, gruesos, pero predominan, como ustedes ven, la líquido. Y los fibromas ováricos, ¿no? Los fibromas ováricos se presentan, como ustedes ven, ya como una masa sólida, ¿no? Una masa sólida, completamente sólida. Y los folículos que ven ustedes, miren, en la cortical, también son sus bordes, pues, mucho más regulares, ¿no? Y los teratomas ya más bien son masas sólicas quistes, ¿no? Como su mismo nombre de teratoma, tienen las tres capas germinales o del tejido. Y la hiperogenicidad, pues, hiperecogenicidad es irregular por el hecho que pueden tener diferente composición, desde tejido graso, diente, hueso, o el heteratoma. Y el líquido con nivel lipohídrico y tejido también sólido regular. Ahí tienen ustedes, miren, un teratoma clásico, también se le llama quiste dermoide, ¿no? Miren el tejido graso con una sombra acústica también posterior. Ahí tienen, miren, me produce calcificaciones también ahí, miren, con sombra acústica también, las calcificaciones, miren, tremenda S, acoustic shadow, está en inglés, ¿no? Acoustic shadow, también en inglés, miren, las mismas calcificaciones, ¿no? Y los ovarios, de los tumores ováricos malignos, tenemos el cistoadenocarcinoma y el carcinoma, ¿no? El más frecuente, no se olviden, es el cistoadenocarcinoma. Ahí tienen ustedes, ya es una masa compleja, multilocular de gran volumen, con frecuencia bilateral, sus bordes son imprecisos, múltiples tabiques gruesos, ¿no? Ya no como en el caso de que vimos hace un momento, que bien los tabiques son de menor frecuencia, su presentación, hay más bien acá en el cistoadenocarcinoma de todos los tejidos, ¿no? Tejido sólido, tejido líquido e intermedio, puede haber también líquido libre, la presencia de enopatías retroperitoneales, ¿no? Invade formaciones anatómicas, me produce metástasis a distancia. Entonces ahí tienen, miren, un clásico cistoadenocarcinoma, comparte diferentes tejidos, ahí miren ahí líquido, los tabiques que son gruesos y irregulares, y también el tejido sólido que ven ustedes heterogéneo, acá de un tejido intermedio ahí. Entonces, como ven ustedes, es una masa completamente compleja, ¿no? Y por último, de la primera parte del sistema endocrino, las imágenes en patología mamaria, ¿no? Ya les mencioné que las dos técnicas que se complementan muy bien en la mamografía y la ecografía, ¿no? Como ven ustedes juntos, me incrementan la sensibilidad diagnóstica hasta un 99%. Se dan cuenta, es altísimo. El signo más importante en la mamografía, no se olviden, es las microcalcificaciones. No es difícil verlas, no es complicado. Y también cuando estos neoplasias no se lo pueden valorar porque están ocultas, tenemos que de todas maneras hacerle una ecografía. Entonces, en las patologías, vamos a ver acá, van los cambios fibroquísticos, no los tumores benignos, que el más frecuente, no se olviden, son los fibroadenomas, y de los malignos, pues el carcinoma de mama. Pues vamos a clasificar histológicamente el ductal y el lobular, ¿no? Entonces ahí tienen, miren, la enfermedad fibroquística de la mama.
que generalmente la mitad de mujeres puede produce, ¿no?, este tipo de patología, ¿no? Ahí que vamos a ver, se visualiza el parénquima pues con un nódulo radiopaco, se llama fibroquísticas, ¿no?, de mama, en la mamografía, ¿no? En la ecografía pues ya vamos a ver ahí la hiperacognia del tejido con dilatación de los conductos galactóforos y también la presencia de quistes, como ustedes ven ahí en la ecografía bidimensional en escala de grises. O sea, miren, tiene varios quistes, ¿no? Claro, no son anecogénicos, por eso fibroquísticos, cuando ven tienen tejido, acá uno de mayor tamaño, miren, y ven que tiene por el tejido también fibroso, como ustedes hiperecogénico, ¿no? Miren cómo ha perdido la ecogenicidad. Recuerdan que acabamos de verlo en la anatomía, de verse pues el tejido fibroglandular, ¿no? El hiperecoico ahí está completamente distorsionada por la presencia pues, de estos quistes hipocogénicos. Y el fibroadenoma, les dije que es el tumor benigno más frecuente, es una masa oval, ¿no? Con una ecorefringencia homogénea o hiperfibogenicidad, si quieran. Es menor que la del parénquima, tiene una delgada cápsula lineal, periférica, puede tener dos o tres lobulaciones. Es más ancha que alta, ¿no? No es más alta que ancha, como ya vimos en caso del carcinoma de tiroides. Se deforma con la compresión, no son resistentes y origina también tiene sombras acústicas laterales, ¿no? Entonces ahí tienen, miren, un fibroadenoma, es una masa radiopaca, homogénea, sus bordes son regulares, ¿no? Y generalmente, como ustedes ven, pues, las calcificaciones que son múltiples, miren. Y lateralmente, como ya vimos, presenta pues estas sombritas, ¿no? Ahí tienen, miren, en la mamografía, en este corte, en esta proyección oblicuo medio lateral, miren ahí el fibroadenoma que se ve radiopaco, de bordes regulares, homogéneo, ¿no? Muy bien definido. A diferencia del carcinoma mamario, que ya va a ser los tres signos importantísimos, digamos, que me hacen el diagnóstico de cáncer de mama por mamografía, son la masa, que es radiopaca; segundo, que sus bordes son espiculados; y tercero, que hay microcalcificaciones. El resto son signos que también me orientan a cáncer de mama, que también esta masa puede ser heterogénea, ¿no? Me retrae, como ya les dije, el complejo pezón-areola, y también hay aumento espesor de la piel. Ahí tienen, miren el signo clásico, ¿no? La radiopacidad, ¿no? Completamente, miren, sus bordes son espiculados, bien espiculados. Y en la parte más central, si ustedes se dan cuenta, vemos las microcalcificaciones. Miren, bien puntiformes, tienen que estar agrupadas, no pueden estar dispersas estas microcalcificaciones. Hay engrosamiento de la piel, ¿se acuerdan que le dije la piel debe ser bien finita? Miren, acá está bien finita. Y miren cómo acá está más engrosada. Y miren cómo se retrae el pezón. ¿Por qué? Porque la masa está más superficial. Y miren cómo me retrae el complejo pezón areola, ¿no? Es otro de los signos. Realmente el paciente también se menciona pues que eh, eh, hay presencia, por ejemplo, de sangre, ¿no? Es otro de los signos que le preocupa a la paciente. Pero también podemos hacer cortes tomográficos, una mama, conocida esta técnica como tomo de corte síntesis, ¿no? Miren acá, también hay engrosamiento de la piel. Si fuese como una clásica mamografía, bien difícil ahí decir esto son microcalcificaciones, pero cuando yo lo hago la tomosíntesis ya por cortes, observen, este es el mismo paciente, ¿ah? Se ven perfectamente las microcalcificaciones, ¿bien? Tienen que estar completamente agrupadas, tienen diferentes formas, por eso también se le llama pleomórficas, ¿no? Por sus diferentes formas que tienen. Y en ecografía, igual, también es una masa hipocoica, me produce sombra posterior, sus bordes son angulares, ¿no? Las microlobulaciones también periféricas. Hay ya una extensión ductal, el patrón ramificado, ¿no? También podemos ver microcalcificaciones, son más largas que anchas y no se deforman ni se movilizan a la compresión. Entonces ahí tienen, miren, la clásica masa, ¿no? Hipoecoica, ¿no? Sus bordes, como ustedes ven, pues
espiculadas, ¿no? Y las microcalcificaciones, ¿no? Múltiples microcalcificaciones. Y si nosotros le practicamos ahí, como ven ustedes, un Doppler a color, ¿no? La gran vascularización por ese mismo paciente, miren la misma, ¿no? Pero este es con un Doppler a color, ¿no? Periférico y central, ¿no? Miren ahí también las microcalcificaciones completamente hipocoica. Y este es lo último, no está tan último, pero cada vez se está realizando mucho más. De hecho, que la mamografía no se basa pues, en radiación, por eso que no se recomienda en mujeres menores de 30, salvo que ya tenga el diagnóstico como método de screening, estamos hablando. O sea, tiene ya alta sospecha de cáncer de mama, de todas maneras tenemos que hacer la mamografía. Pero la resonancia magnética, como ven ustedes, miren ahí se ve como una masa hipertensa, hiperintensa, de bordes completamente espiculados. Miren. Muy didáctica esta imagen, después ya clásico cáncer de mama, tiene un realce también, porque también usted mire por acá se ven los vasos, ¿no? Está realzando el contraste. Muy bien, entonces con eso pues estamos terminando no solamente la anatomía, ¿no? Y la patología de las glándulas. Hemos empezado primero con la glándula hipófisis, ¿no? Ya no se olviden que las dos técnicas más importantes acá pues la tomografía, ¿no? La resonancia que siempre le voy a preguntar en los exámenes. Luego hemos visto la patología de la glándula tiroides, acá ya cambian las técnicas de imagen, ¿no? Eh, es la ecografía y la gamografía. Lo hemos visto ovario, en ovario definitivamente pues la técnica más ideal es la resonancia, no, la ecografía, disculpe. Y por último, la patología de mama, y ahí mama sí cambiamos las técnicas dos, no olvidarse que es la mamografía y la ecografía. Entonces vamos a ver algunas preguntas si tienen. A ver, Ríos María, Ríos Sí, María.